Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Es viernes, es 27 de noviembre, otra semana que pasa sin que Europa se implique en la búsqueda de una fórmula que alivie la presión migratoria que soportan los socios del sur. España, Italia, Grecia y Malta ya saben que lo han pedido esta semana en una carta en la que recordaban el sistema de reparto de cuotas que nunca ha terminado de funcionar, pero ni siquiera a eso hay respuesta. Pasa el tiempo y la situación se está enquistando. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Canarias. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, muy buenos días. En las últimas semanas se ha aliviado la situación en el puerto de Arguineguín, pero la solución provisional que se encontró para esos inmigrantes se complica porque varios ayuntamientos del sur de Gran Canaria han amenazado con multar a los hoteles que sirven de alojamiento provisional si no trasladan a esos inmigrantes para dejar paso a los turistas. Consideran que crea mala imagen a la zona. Canarias, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y además consideran que utilizar un hotel como espacio de acogida humanitaria contraviene el uso para el que están autorizados sus terrenos. Es el último movimiento de ficha, el órdago que ha liderado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y que cuenta con el respaldo de la Confederación Canaria de Empresarios y la patronal hostelera de Las Palmas. El plazo que han dado es el próximo 31 de diciembre. Si antes de esa fecha el Gobierno central no desaloja a estas personas, calculan unas 6.000 en 15 hoteles de Gran Canaria, se encargarán de abrir los expedientes sancionadores pertinentes. Héctor, y siguen llegando inmigrantes en patera. ¿Cuántos en las últimas horas y cuántos de los inmigrantes que siguen llegando siguen en el puerto de Arguineguín? Pues según los últimos datos, esa localización del sur de Gran Canaria alberga ahora mismo a cerca de 1.000 personas, en concreto 927, una cifra que se ha visto incrementada durante las últimas horas con 348 migrantes más que llegaron este jueves a bordo de 11 embarcaciones, 2 de ellos bebés. Y es que las cifras en estas últimas semanas en Arguineguín han variado notablemente. Llegó a haber más de 2.000 personas, se bajó el número de personas acogidas a 200 y a lo largo de esta semana se han vuelto a incrementar hasta rondar ese millar. Bueno, pues en ese campamento de Arguineguín puede tener los días contados. La cadena SER les puede avanzar hasta ahora que el defensor del pueblo va a exigir al gobierno el cierre del campamento provisional que visitó hace solo unos días. ¿Y con qué argumentos lo hace Nicolás Castellano? Por un lado, porque Fernando Marugán advierte en el escrito que se está poniendo en riesgo la integridad física de esas personas asignadas en el puerto, un derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral que está recogido en el artículo 15 de la Constitución. Otro artículo, el 17, también se vulnera según la inspección que realizaron los técnicos del defensor, porque han comprobado que se sobrepasaban de largo las 72 horas de privación de libertad sin ser puestos a disposición judicial y por tanto sin ninguna orden que lo justificara. Por todo ello y ajustando imágenes del interior de las instalaciones que muestran su precariedad, el defensor del pueblo pide el cierre inmediato del muelle de Arguineguín como lugar de retención de estos inmigrantes. Fuentes del defensor asegura que se trata de una actuación de oficio y que siguen preparando un informe mucho más exhaustivo. Fuentes de Interior confirman la recepción de este documento y consultados por la SER aseguran que aún no pueden dar una fecha concreta para el cierre del discutido campamento. En eso también ha marcado diferencias Pablo Iglesias respecto a su socio de coalición. Dice el vicepresidente que le gustaría hacer más, pero que no puede. Nuestra posición la conoce. Hay que establecer vías legales y seguras para que nadie se tenga que jugar la vida para migrar. Esa es nuestra posición. Pero también quiero asumir lo que implica las correlaciones de fuerzas en política. Mi partido tiene 35 diputados y el suyo 13. Pero en política, por desgracia, lo que más cuenta no es tener razón y tener buenas ideas, es tener la fuerza suficiente. En lo que se ha ganado Iglesias es en su apuesta por los apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado. Sí, se impone esa vía a la que aspiraba Pedro Sánchez, la de unos presupuestos transversales con la participación de la derecha. Definitivamente Inés Arrimadas ha dicho que no. Estamos haciendo lo correcto, hemos hecho lo correcto, volveríamos a hacer lo correcto y seguiremos haciendo lo correcto. Se cae de la foto de los presupuestos en la que sí estarán los socios de investidura, PNV, Esquerra y Bildu, que anoche refrendaba el sí con sus bases. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y sí mayoritario, aunque con escasa participación, apenas 1.500 militantes. Las bases de H. Bildu han avalado con el 91,5% de los apoyos respaldar por primera vez en su historia un proyecto de cuentas públicas de España. Solo un 5,5% dijo que no y un 2,9% votó en blanco. Fuentes de la coalición han celebrado este amplio respaldo a la propuesta que hacía la mesa política porque consideran que refleja su voluntad de ser agentes proactivos, de buscar alianzas que tengan como objetivo ampliar y blindar derechos y mantener esa máxima de ponerle freno a las derechas. Y desde Argentina han seguido llegando imágenes y sonidos para el asombro, el de la desolación de los fieles a Diego Armando Maradona.
Estos son los aplausos que han acompañado la salida del féretro hacia el cementerio de Bellavista, en el que ha recibido sepultura el Pelusa. Fue una salida abrupta porque miles de sus seguidores se llegaron a encarar a la policía enfadados por no poderle rendir tributo. Un caos en el que no se respetaron las medidas de seguridad del coronavirus. Y aquí la semana se cierra con la segunda curva a la baja, pero todavía muy lejos de la meta que se ha marcado Sanidad para darla por resuelta. Adela Molina. Fernando Simón advierte de que aunque la tendencia es positiva, aún estamos lejos de las cifras fijadas como aceptables. 50 casos por cada 100.000 habitantes si hablamos de la incidencia acumulada, que se situó ayer en 325 de media en España. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias señaló también que lo que tardemos en llegar a ese objetivo dependerá en parte del cumplimiento de las normas en el puente de la Constitución y en Navidad, y apuntó que bajar el número de casos será cada vez más difícil. Bajar de 1.000 a 500 es relativamente rápido, bajar de 500 a 300 y pico que estamos ahora es más lento, y bajar de 300 y pico a 200, a 100 y a 50 será probablemente más lento. Este jueves Sanidad ha notificado casi 12.300 contagios y 337 nuevos fallecidos. Sigue cayendo la presión en los hospitales y también el número de pruebas positivas, que ya está en el 10%. AstraZeneca va a revisar los resultados de sus ensayos para explicar cómo es que su remedio funciona con solo media dosis. No lo han sabido explicar hasta ahora y eso ha generado polémica. El ministro Salvador Illa ofrecerá esta mañana más detalles del plan de vacunación aquí en España. Y las cifras, mientras tanto, no mejoran en Europa. Ahora lo contamos.